Capítulo 5. El lugar del corazón. Discípulo. Pero yo he oído, dicho por un santo, que su experiencia espiritual se siente en el lugar entre las cejas. Maharshi. Como he dicho previamente, esa es la realización perfecta y última que trasciende la relación sujeto-objeto. Cuando se obtiene eso, no importa dónde se sienta la experiencia espiritual. Discípulo. Pero la pregunta es, ¿cuál de los dos es el punto de vista correcto? A saber, que el centro de la experiencia espiritual es entre las cejas o que es en el corazón. Maharshi. Para propósitos de la práctica, usted puede concentrarse entre las cejas. Sería entonces bhavana o contemplación imaginativa de la mente. Mientras que el estado supremo de anubhava o realización, con el que usted deviene completamente identificado y en el que su individualidad se disuelve completamente, trasciende la mente. Entonces no puede haber ningún centro objetivado que sea experimentado por usted como un sujeto distinto y separado de él. Discípulo. Me gustaría hacer mi pregunta con palabras ligeramente diferentes. ¿Puede decirse que el lugar entre las cejas es la sede del sí mismo? Maharshi. Usted acepta que el sí mismo es la fuente última de la consciencia y que subsiste igualmente durante todos los tres estados de la mente. Pero vea lo que acontece cuando una persona en meditación es vencida por el sueño. Como primer síntoma del sueño, su cabeza comienza a inclinarse, lo cual no puede acontecer de ningún modo si el sí mismo estuviera situado entre las cejas o en algún otro lugar de la cabeza. Si durante el sueño profundo la experiencia del sí mismo no es sentida entre las cejas, ese centro no puede ser llamado su sede sin implicar que el sí mismo abandona a menudo su propio lugar, lo cual es absurdo. El hecho es que el sadhaka puede tener su experiencia en cualquier centro o chakra en el que concentre su mente. Pero por esa razón, ese lugar particular de su experiencia no deviene ipso facto la sede del sí mismo. Hay una historia interesante sobre Kamal, el hijo del señor Kabir, que sirve como una ilustración para mostrar que la cabeza, y con mayor razón el lugar entre las cejas, no puede ser considerada la sede del sí mismo. Kabir era intensamente devoto de Sri Ramana, y él nunca dejaba de alimentar a aquellos que cantaban la alabanza del señor de su devoción. Sin embargo, en una ocasión aconteció que no tenía el dinero para proporcionar alimento a una tal reunión de devotos. Para él, en cualquier caso, no podía haber ninguna alternativa excepto que de una manera u otra debía hacer todos los arreglos necesarios antes de la mañana siguiente. Así pues, él mismo y su hijo se pusieron en camino por la noche para asegurar las provisiones requeridas. La historia dice que después de que el padre y el hijo hubieran sacado las provisiones de la casa de un mercader a través de un agujero que hicieron en la pared, el hijo entró otra vez para despertar a la familia y decirles, como una cuestión de principio, que su casa había sido robada. Cuando, habiendo despertado a la familia, el muchacho intentó escapar a través del agujero y unirse con su padre en el otro lado, su cuerpo produjo un sonido en la apertura. Para evitar ser identificado por la familia que le perseguía, porque si era detectado no habría ningún alimento para todos los devotos al día siguiente, llamó a su padre y le dijo que cortase su cabeza y la llevase con él. Hecho eso, Kabir escapó con las provisiones robadas y la cabeza del hijo, la cual, al llegar a casa, fue ocultada de la posible detección. Al siguiente día, Kabir dio un festín a los bhaktas, completamente olvidado de lo que había acontecido la noche anterior. Si es la voluntad de Ramana, se dijo Kabir para sí mismo, que mi hijo muriera, que así sea. Por la tarde, Kabir salió con la asamblea de devotos, como es habitual, en procesión a la ciudad con bhajana, etc. Mientras tanto, la familia robada contó todo al rey, mostrando el cuerpo decapitado de Kamal, que no les dio ninguna pista. Para asegurar su identificación, el rey puso el cuerpo prominentemente elevado en el camino para que quien quiera que lo reclamara o lo tomara, puesto que ningún cuerpo muerto es abandonado sin que le sean dados los últimos ritos por parientes y amigos, pudiera ser interrogado o arrestado por la policía que estaba apostada secretamente con ese propósito. Kabir y su asamblea llegaron por el camino con los bhajana en plena efervescencia, cuando, para el asombro de todos, el cuerpo truncado de Kamal, que era considerado muerto como el llamador de una puerta, comenzó a palmear sus manos marcando el ritmo del canto cantando por la asamblea de bhajana.
La historia desmiente la sugerencia de que la cabeza o el lugar entre las cejas es la sede del sí mismo. También puede notarse que cuando en el campo de batalla la cabeza de un soldado en acción es separada del cuerpo por un repentino y poderoso golpe de espada, el cuerpo continúa corriendo o moviendo sus miembros como en un remero de lucha por algún tiempo antes de caer finalmente muerto. Discípulo: ¿pero el cuerpo de Kamal fue matado horas antes? Maharshi: lo que usted llama muerte no es en realidad ninguna experiencia extraordinaria para Kamal. He aquí la historia de lo que había acontecido cuando él era todavía más joven. Cuando era un muchacho, Kamal tenía un amigo de igual edad con quien solía jugar a juegos de canicas, etc. Una regla general que observaban entre ellos era que si uno de ellos debía al otro un juego o dos, él mismo debía ser resarcido al día siguiente. Una tarde partieron con un juego debiéndole a Kamal. Al día siguiente, para reclamar la revancha, Kamal fue a la casa del muchacho, donde vio al muchacho tendido en el porche, mientras sus familiares estaban llorando junto a él. ¿Qué pasa?, les preguntó Kamal. Él jugó conmigo la tarde de ayer y me debe un juego. Los familiares lloraban todos mucho al decir que el muchacho estaba muerto. No, dijo Kamal, él no está muerto, sino simplemente finge estarlo, solo para evitar la revancha del juego que me debe. Los familiares protestaron, pidiendo a Kamal que viera por él mismo que el muchacho estaba realmente muerto, que el cuerpo estaba frío y rígido. Pero todo esto es un mero fingimiento del muchacho, yo lo sé. ¿Qué si el cuerpo está duro y frío? Yo también puedo devenir así. Diciendo esto, Kamal mismo se tumbó y en un abrir y cerrar de ojos estaba muerto. Los pobres familiares, que estaban llorando hasta entonces por la muerte de su propio muchacho, se consternaron y desmayaron y comenzaron a llorar ahora la muerte de Kamal también. Pero Kamal se levantó sobre su espalda, declarando: ¿lo veis ahora? Yo estaba, como vosotros diríais, muerto, pero me he levantado de nuevo, vivo y pataleando. Así es como él quiere engañarme, pero no puede eludirme así con sus simulaciones. Finalmente, prosigue la historia. La inherente santidad de Kamal dio vida al muchacho muerto, y Kamal obtuvo el juego que se le debía. La moraleja es que la muerte del cuerpo no es la extinción del sí mismo. Su relación con el cuerpo no está limitada por el nacimiento y la muerte, y su lugar en el cuerpo físico no está circunscrito por la experiencia de uno sentida en un lugar particular, como, por ejemplo, entre las cejas, debido a la práctica de dhyana hecha en este centro. El supremo estado de la autoconsciencia no está ausente nunca. Trasciende los tres estados de la mente, así como la vida y la muerte. Discípulo: puesto que Sri Bhagavan dice que el sí mismo puede funcionar en cualquiera de los centros o chakras, aunque su sede está en el corazón, ¿no es posible que por la práctica de una concentración o dhyana intensa entre las cejas, este centro pueda devenir él mismo la sede del sí mismo? Maharshi: mientras sea meramente la etapa de la práctica de la concentración fijando un lugar donde controlar su atención, cualquier consideración sobre la sede del sí mismo sería meramente una teorización. Usted se considera a usted mismo como el sujeto, el veedor, y el lugar donde usted fija su atención deviene el objeto visto. Esto es meramente bhavana. Cuando, por el contrario, usted ve al veedor mismo, usted se sumerge en el sí mismo, deviene uno con él, eso es el corazón. Discípulo: ¿es recomendable entonces la práctica de la concentración entre las cejas? Maharshi: el resultado final de la práctica de cualquier tipo de dhyana es que el objeto en el que el sadhaka fije su mente cesa de existir como distinto y separado del sujeto. Ellos, el sujeto y el objeto, devienen el único sí mismo, y eso es el corazón. La práctica de la concentración en el centro entre las cejas es uno de los métodos de sadhana, y con el tiempo los pensamientos son efectivamente controlados de esta manera. La razón es esta: todo pensamiento es una actividad extrovertida de la mente, y el pensamiento sigue a la vista física y mental. Sin embargo, debe apuntarse que esta sadhana de fijar la atención de uno entre las cejas debe ser acompañada por japa, porque lo siguiente en importancia al ojo físico
es el oído físico, ambos para controlar o distraer a la mente. Lo siguiente en importancia al ojo de la mente, es decir, la visualización mental del objeto, es el oído de la mente, es decir, la articulación mental del habla, ambos para controlar y así fortalecer la mente o para distraer y así disiparla. Por consiguiente, mientras fija el ojo de la mente en un centro, como por ejemplo entre las cejas, usted debe practicar también la articulación mental de un nama, nombre o mantra, sílaba o sílabas sagradas. De otro modo, usted perderá pronto su atención sobre el objeto de concentración. Una sadhana así lleva a la identificación del nombre, la palabra o el sí mismo, como quiera que usted lo llame, con el centro seleccionado para los propósitos de dhyana. La pura conciencia, el sí mismo o el corazón es la realización final. Discípulo, ¿por qué Sri Bhagavan no nos dirige a practicar la concentración en algún centro de chakra particular? Maharshi, los yogasastras dicen que el Sahasrara o el cerebro es la sede del sí mismo. El Purusha Sukta declara que el corazón es su sede. A fin de capacitar al sadhaka para que evite toda posible duda, yo le digo que tome el hilo o la llave de la yoidad o yosoidad y que lo siga hasta su fuente, porque, en primer lugar, es posible que alguien mantenga alguna duda sobre su noción del yo. En segundo lugar, cualquiera que sea la sadhana adoptada, la meta final es la realización de la fuente de la yosoidad, que es el dato primordial de su experiencia. Por consiguiente, si usted practica Atma Vichara, alcanzará el corazón, que es el sí mismo. Capítulo 6. Aham y Aham Vritti. Discípulo, ¿cómo puede una indagación iniciada por el ego revelar su propia irrealidad? Maharshi, la existencia fenoménica del ego es trascendida cuando usted se sumerge en la fuente donde surge el Aham Vritti. Discípulo, ¿pero no es el Aham Vritti solo una de las tres formas en las que el ego se manifiesta? El Yoga Vasista y otros textos antiguos describen el ego como teniendo una forma triple. Maharshi, así es, el ego es descrito como teniendo tres cuerpos, el grosero, el sutil y el causal, pero eso es solo para los propósitos de la exposición analítica. Si el método de indagación tuviera que depender de la forma del ego, usted puede dar por hecho que toda indagación devendría completamente imposible, porque las formas que el ego puede asumir son muchas. Por lo tanto, para los propósitos de Jnana Vichara, usted tiene que proceder sobre la base de que el ego solo tiene una forma, a saber, la de Aham Vritti. Discípulo, pero eso puede resultar inadecuado para realizar Jnana. Maharshi, la autoindagación siguiendo la pista de Aham Vritti es como el perro que sigue la pista de su dueño por su olor. El dueño puede estar en algún lugar distante y desconocido, pero eso no impide en absoluto que el perro siga el rastro. El olor del dueño es una pista infalible para el animal, y nada más cuenta, tal como el vestido que lleva puesto o su constitución y estatura, etc. El perro se aferra a ese olor sin distracción mientras le busca y finalmente logra encontrarle. Igualmente, en su búsqueda del sí mismo, la única pista infalible es el Aham Vritti, la yosoidad, que es el dato primordial de su experiencia. Ninguna otra pista puede llevarle directamente a la realización del sí mismo. Discípulo, todavía queda la pregunta de por qué la búsqueda de la fuente de Aham Vritti, en tanto que se distingue de otros vrittis, debe ser considerada el medio directo a la realización del sí mismo. Maharshi, la palabra Aham es ella misma muy sugerente. Las dos letras de la palabra, a saber, A y HA, son la primera y la última letras del alfabeto sánscrito. La sugestión que se intenta transmitir por la palabra es que ella comprende todo. ¿Cómo? Porque Aham significa la existencia misma. Aunque al concepto de yoidad o yosoidad se le conoce por el uso como Aham Vritti, no es realmente un vritti como los otros vrittis de la mente, porque a diferencia de los otros vrittis
que no tienen interrelación esencial, el Aham Vritti está igual y esencialmente relacionado con todos y cada uno de los vrittis de la mente. Sin el Aham Vritti no puede haber ningún otro vritti, pero el Aham Vritti puede subsistir por sí mismo, sin depender de ningún otro vritti de la mente. Por consiguiente, el Aham Vritti es fundamentalmente diferente de los otros vrittis. Así pues, la búsqueda de la fuente del Aham Vritti no es meramente la búsqueda de la base de una de las formas del ego, sino de la fuente misma de la que surge la yosoidad. En otras palabras, la búsqueda y la realización de la fuente del ego en la forma de Aham Vritti implica necesariamente la trascendencia del ego en cada una de sus formas posibles. Discípulo, concediendo que el Aham Vritti comprende esencialmente todas las formas del ego, ¿por qué debe ser escogido solo ese vritti como el medio para la indagación del sí mismo? Maharshi, porque es el único dato irreducible de su experiencia, porque buscar su fuente es la única vía practicable que usted puede adoptar para realizar el sí mismo. El ego se dice que tiene un cuerpo causal, pero ¿cómo puede usted hacerlo el sujeto de su indagación? Cuando el ego adopta esa forma, usted está inmerso en la oscuridad del sueño profundo. Discípulo, pero ¿no es el ego en sus formas sutil y causal demasiado intangible para ser aprehendido por la indagación en la fuente de Aham Vritti, llevada a cabo mientras la mente está despierta? Maharshi, no, la indagación en la fuente de Aham Vritti toca a la existencia misma del ego. Por consiguiente, la sutileza de la forma del ego no es una consideración importante. Discípulo, cuando la única meta es realizar el ser puro e incondicionado del sí mismo, que no es de ningún modo dependiente del ego, ¿cómo puede ser de alguna utilidad una indagación que incumbe al ego en la forma de Aham Vritti? Maharshi, desde el punto de vista funcional, la forma, la actividad o como quiera que usted lo llame, carece de importancia puesto que es evanescente. El ego tiene una y solo una característica. El ego funciona como el nudo entre el sí mismo, que es pura consciencia, y el cuerpo físico, que es inerte e insenciente. Por consiguiente, el ego es llamado el Chit Yada Granti,